Pero usted, carta de Pedro, capítulo 2. ¿Qué dice allí? ¿Falsos qué? Ajá, ¿verdad? Entonces, esto hace daño en la iglesia, ¿sí o no? Y cuando habla en la iglesia, hablo a nivel mundial. ¿Y será que hay falsos profetas y hay falsos maestros? ¿Y qué daño hacen, verdad? Entonces vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El 3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Puede tomar asiento, recuerde que es una doctrina, es una escuela bíblica. Ahora, hermano, el apóstol Pablo tenía una inquietud, ¿verdad?, en aquellos momentos sobre la iglesia. Y vea que él está aclarando y le está diciendo a la iglesia: deben estar velando y deben estar pesando toda la palabra, porque dentro de ustedes o dentro de vosotros se levantarán falsos maestros y falsos profetas. En otras escrituras también habla acerca de falsos pastores, habla acerca de falso todo. Todo tiene una réplica. Y antes de entrar en el tema, hermano, debemos saber que el mundo espiritual se mueve a través del sacerdocio. Cuando usted ve y las personas que han salido del ocultismo, que fueron sacerdotes de las tinieblas, usted le pregunta y los rituales son casi parecidos a los rituales que hace el mundo espiritual para Dios y la adoración. ¿Y qué importancia es las marcas, las señales y cómo hacer que una entidad, una deidad espiritual se manifieste? Porque hay códigos en el mundo espiritual para que esto se haga notorio. Por eso a veces gente sin saber, hay un culto de avivamiento, todos se alinean y verdad que se siente la presencia de Dios y te dicen: no sé, este culto estuvo diferente. Pero hay momentos donde el culto está tan frío que usted dice: pero no se sintió nada. Algo hicimos mal. Porque Dios primeramente no habita en el desorden. Y verdad que cuando hay desorden en la iglesia, en el servicio, el enemigo sabe que si hay desorden, Dios no puede hacer. Entonces, ¿a quién el enemigo va a usar para desordenar la iglesia? ¿A los niños? ¿O no? Y si los padres no velan, se molestan porque le corrigen a los hijos, pero ellos no corrigen. Entonces, es necesario corregir para que Dios descienda. ¿Es o no es? Entonces ya estamos entrando, ya se está poniendo caliente la cosa. Pero entienda esto, hermano, que para nosotros sentir la manifestación de Dios, el sacerdote debe tener en claro que hay condiciones, hay normas para que se pueda manifestar el poder de Dios. Dios está dispuesto y Dios quiere, pero depende de usted y de mí que nosotros le demos el lugar para que Él haga notoria la presencia. Es tremendo. Ahora veamos, hermano. Bueno, ya leímos, ¿verdad? Aquí yo quiero que nos vayamos donde quedamos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Estamos hablando acerca, en esta parte, de lo que fue Moisés, un libertador, y la ley de Dios. No hemos llegado todavía a la ley, pero vamos a ver por qué Dios prohíbe y por qué Dios da la ley. Había una transgresión y nosotros vamos a entender cosas que no entendíamos, las vamos a entender ahora cuando empecemos a leer. Éxodo capítulo 3. Dios llama ¿a quién? A Moisés. Y en la clase pasada decíamos que el pueblo pasó 430 años de esclavitud después de la muerte de José, porque José fue un hombre, un líder alineado a Dios, y mientras usted, el líder, esté alineado a Dios, habrá bendición en su vida y en la mía. Pero si el líder no está en la visión de Dios, traerá maldición. Porque donde está Dios todo crece y se multiplica. No es que hay guerra y hay opresión, pero es que el pueblo de Dios me enseña a mí que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Porque Dios es abundancia y Dios es un Dios de multiplicación, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es una iglesia que se le están restando los miembros? ¿Qué estará pasando ahí? ¿Quién estará gobernando? Porque una iglesia está llamada a crecer, no a quedarse sin miembros. Y ya te va a entender cosas que vamos a tocar hoy. Estamos allí ubicados. Éxodo capítulo 3. Vea lo que dice. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, el monte de Dios. Lo primero que tenemos que ver es ir desglosando versículo por versículo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Pero Jetro, ¿quién era? Jetro dice que era un sacerdote. ¿Pero un sacerdote de dónde? De la tierra de Madián. Y cuando usted investiga qué significa Madián o qué significa el pueblo de Madián, significa tierra de demonios. O sea, donde Moisés salió huyendo de los dioses egipcios, porque recuerde que Moisés, ¿verdad?, fue criado en la casa de Faraón, porque fue rescatado, ¿verdad?, entre la mortandad que hubo de los niños por el propósito de Dios. Moisés fue diestro, príncipe. Dijimos también que Moisés no era tartamudo, como muchos predican por ahí, por eso es que hay que meterle la lupa. ¿Dónde dice la Biblia que Moisés hacía ta, 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 ta? Moisés no era tartamudo, Moisés era tardo en la lengua hebrea. Porque si hay algo que tenían los hebreos era que no le enseñaban el lenguaje hebreo a todo el mundo. Entonces, como que usted hable español normal, hablamos fluidamente nosotros. Pero ¿cómo se siente usted si va a Estados Unidos y le toca medio machucar el inglés? ¿Será que los gringos van a saber que usted no es gringo? Porque por mucho que usted trate de hablar el lenguaje, no lo va a poder hablar a la perfección. Entonces Moisés, siendo hebreo, no hablaba muy bien el hebreo, conocía cosas del hebreo. Y cuando Dios se le presenta, Dios le dice a Moisés: anda y ve y dile a mi pueblo, o sea, a los hebreos. Y él decía: no me van a aceptar, porque me consideran a mí como egipcio. Aunque ellos supieron, ¿verdad?, que Moisés era hebreo, pero Moisés se crió como egipcio. Y Moisés adoptó en una parte la forma de los dioses egipcios. Yo creo que usted entiende esta parte aquí. ¿Por qué Dios introduce a Moisés dentro del palacio de Faraón? ¿Será para que Moisés viera cómo se manejaba el mundo de las tinieblas? ¿O no es así? Dice que cuando Moisés va a presentar defensa contra Ramsés, dice que la vara se convirtió en una serpiente, ¿sí o no? Pero como el enemigo, ¿verdad?, siempre se anda copiando y todos los que se copian salen raspados. ¿Qué pasó con los brujos del faraón? Que pusieron las varas ahí y se convirtieron también en ¿qué? Entonces el enemigo también tiene un poder engañoso. Y como él es padre de mentira, para que usted pueda ser engañado o yo pueda ser engañado, él va a tratar de presentarse como un ángel de luz. Dice que Satanás, 2 Corintios 11, capítulo 11, ¿verdad? Si mi hermano Manuel puede ayudarme allí. Dice que Satanás se viste como ángel de luz y aún sus ministros. O sea, que puede estar un hijo del diablo montado en un altar. Sí, señor. Y si usted no conoce bien la palabra, usted lo engaña. ¿Y por qué lo van a engañar? Porque el pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios. Entonces uno tiene que decir es como dice la palabra. No como dice el hermano Monzón, no, yo me puedo equivocar. Como dice la Biblia. Como dice el hermano Franklin, no, como dice Dios en su palabra. ¿Qué diferencia hay entre como dice Dios en su palabra a que Dios me dijo? Porque los profetas fueron regañados y sí o no, la Biblia dice que no digas que hablas de parte de Dios, porque si no es Dios, y si fue un ángel de tiniebla que se le presentó y se hizo pasar por Dios y usted dice, Dios me dijo. Porque el enemigo también habla, ¿o no? ¿Y cómo usted le corrobora que es Dios o que es el enemigo que se le está presentando disfrazado de Dios? Está tremendo, ¿verdad? Entonces sabemos que Moisés ya conocía parte de los dioses egipcios, pero ahora fue llevado por el mismo Dios, el espíritu, al desierto, apacentaba las ovejas de su suegro Jetro, el cual era sacerdote de Madián. No dice que era sacerdote de Israel, ni ¿verdad que no? No, de Madián. Entonces vamos a ir estudiando esta parte, hermano. Vamos a ver quiénes eran los dioses o quién era el dios de Baal. ¿Estás ahí en la cita, hermano? Léelo. Amén. Dice así, desde el 13. Ajá. 11:13 de 2 Corintios dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Está claro el texto? ¿Sí o no? ¿Estamos claros allí? Ok, vamos a ver entonces qué era Madián. Si mi hermano Manuel pues está buscando números 25:1, dice: el dios de los madianitas era conocido como Baal Peor, el dios principal asociado con los madianitas, una forma de Baal. Usted conoce lo que es Baal. Váyase a número, mi hermano, 25:1 y vamos a ver, la Biblia va a corroborar cuál era el dios principal de Madián. Y dice que Jetro era sacerdote de Madián. ¿Que después Dios lo convirtió? Sí, puede ser que Dios lo haya convertido, pero estamos hablando de que aquí lo tienes allí. Léalo. Número 25:1. Número 25:1. Dice: hasta el 3. Moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Este es hasta el 3. ¿Qué entiende ahí? Dice que los hijos de ¿quién? De Israel. Desde el 4 viene el castigo. Ajá, pero para ir desglosando. Los hijos de Israel se portaron con las hijas. Ajá, pero quiero que yo lo voy a explicar ahorita un poquito, ¿verdad? Pero necesito ver hasta dónde está el entendimiento de ustedes. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahora, ¿por qué Dios prohíbe al cristiano o al pueblo que es seleccionado y escogido que no se una a yugo desigual? Porque las prácticas que tenían las hijas de otras ciudades tenían otros dioses, y entonces los hombres, por muy fuertes que fueran y conocieran a Dios, iban a terminar adorando otros dioses, otras culturas. Por eso hay una prohibición. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces en el pueblo de Dios a veces encontramos gente que dice: no, él casi es cristiano, está casi que llega. ¿Usted no ha escuchado eso? No, ahí más o menos, mire, cuando Dios le va a dar o le va a dar, ya está convertido. Porque es más fácil que si usted es un ministro o una sierva de Dios, adoradora o un adorador, si usted no toma dirección y se casa con quien no es, porque se le va a presentar como un ángel de luz, pero termina siendo de las tinieblas, es más fácil que usted se caiga de la altura donde Dios lo tenga, que usted suba el que está abajo. Porque ¿quién hace más fuerza? Cuando está alguien abajo una tarima, usted le da la mano. ¿Es más fuerte subirlo o es más fácil que él le tire un jalón y usted caiga? Si el que está abajo hace fuerza y el que está arriba hace fuerza, ¿quién se cae? Se cae. Y el enemigo, sabiendo muy bien que, ¿verdad? Las emociones es el área donde él ataca. ¿A dónde se le va a meter al hombre de Dios o a la mujer de Dios? Y entonces, no, pero es que yo lo amo. Así Dios te saque del altar. Así pierdas la comunión con Dios. Hermano, eso es lo que tenemos que pensar, porque cuando usted y yo nos enamoramos de Dios, nosotros no vamos a cometer el error que cometió ¿quién? Sansón. El error que cometió ¿quién? Salomón. Y cuando usted ve dos parejas que se unen desigualmente, ¿verdad que si usted anda con un lenguaje del mundano y habla más con el mundano, al rato se le sale chamo? ¿Se le pega el lenguaje o no? Y se le contagia, porque es que lo malo se pega más rápido. Yo no sé por qué, hermano. Las malas mañas, dice, quítese de vosotros, ¿verdad? A la hora de seleccionar todas palabras deshonestas. Pero si usted anda con gente conflictiva, al rato usted se aira, porque lo van a hacer airar. Si usted anda con gente que ora, usted al rato va a estar orando. Si usted anda con gente que es profeta, al rato está profetizando. Pero si usted anda con gente que le da la lengua, al rato usted está en silla de escarnecedores y está descuartizando a media iglesia. ¿Es o no es? No, yo nada más oigo. Es que eso es lo que necesita el enemigo, que usted le preste oído, para él enfermarle el corazón.
Y cuando se habla mal de alguien, usted puede tener estima sobre una persona, pero cuando usted empieza a abrirle el oído a ciertos rumores y usted no sabe si es verdad o es mentira, usted termina odiando a la persona sin que la persona le haga nada. ¿Es o no es? Ahora, ¿cómo le presentan a usted también a alguien? Si le dan buenas recomendaciones, ¿verdad que sí? Ahora, hermano, yo muy rara vez he escuchado el mundo hablando mal de los cristianos. Pero he oído más parte del pueblo destrozando a sus propios hermanos que los mismos del mundo. O sea que nuestros propios enemigos están dentro de nuestra casa. Es fuerte, ¿verdad? ¿Y quién nos está gobernando? ¿Cierto? Saulo, antes de que Cristo lo convirtiera, creía que adoraba a Dios, pero ¿qué hacía? ¿Por su fruto? Entonces, un cristiano que anda persiguiendo a un ministro para derribarlo, ¿quién lo está gobernando? Si los ministerios son para edificación y no para destrucción del cuerpo. Y eso lo vemos cotidianamente. Nos vamos a meter más adentro y usted va a ver. Dice, ok, mi hermano leyó en el 25, el 1, dice, moraba Israel en Sitín, en el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los que. Ahora, ve que no está viendo nada con sexo ahí. Las cuales, después que ellos caían con las mujeres los seducían y los llevaban ¿a qué? No de Dios, sino de los dioses de ella. Y termina diciendo, y el pueblo comió y se inclinó ¿a quién? Ahora vea, el 3 dice, así cuidó el pueblo, así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El 4, ¿verdad, mi hermano Manuel? Si puede leer el 4, ahí fue donde quedó. Amén. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros, porque se han juntado con Baal peor. Ajá. Dios es celoso a la hora de la selección. Cierto. Estamos hablando de líderes porque estamos hablando de los que ministran. Entonces todo el que ministra debe estar libre de la contaminación. Entonces, alguien quien predica, alguien quien adora, alguien quien canta, alguien que toca algún instrumento, es un sacerdote delante de la presencia de Dios porque hace un trabajo especial para un Dios maravilloso. Pero Dios no nos va a cuidar, Dios nos da las alertas, nos da la advertencia y nosotros tenemos que cuidarnos. Porque si presentamos fuego extraño en el altar, la ira de Dios va a caer y va a morir la persona. A veces estamos esperando, no le pasó nada. Claro que sí le pasó espiritualmente. El ángel de Jehová lo mató y usted cada día lo ve más seco. ¿Sí entiende? Si usted y yo nos montamos indignamente en este lugar, la presencia divina que usted no ve da vida, pero también da muerte. Porque los hijos de Aarón quemaron fuego extraño en el altar. ¿Y qué les pasó? Ahora mi hermano sigue leyendo allí donde quedó, porque ahí va a hablar a alguien de que el espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y qué hizo? Dice así. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. El 10. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. ¿Qué entiende usted allí, hermano? ¿Verdad que el celo de Dios es muy diferente al celo del hombre? Porque el celo del hombre es contrario. O sea, hay una gente o hay una persona que está ministrando, hermano, abiertamente, honestamente, cuando una persona está conectada al cielo, ¿usted siente presencia de Dios o no la siente? Que uno hace silencio y que uno se guarda es otra cosa. Pero uno sabe, el que es espiritual, cuando una persona está conectada con Dios y cuando no está conectada. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando alguien está conectado con Dios? Los cultos se ven avivados, se ven cultos diferentes y empieza la gente a murmurar para bajarlo. Hay respaldo, pero hay que bajarlo. ¿Y qué diferencia hay cuando alguien se monta y el culto está apático? No, el hermano tiene celo, es envidia. No es ni celo ni envidia, es que no estás en condiciones en el momento para que Dios se manifieste, porque Dios necesita un vaso limpio. Hoy Dios puede usarme a mí, pero si yo empiezo a fallar y a fallar, Dios no hace acepción de personas y Dios por un momento me quita el respaldo. No me desecha, pero se aparta de mí para que haya una alerta y yo corrija. Pero el hombre puede ver que la gente está mal y lo siguen poniendo y poniendo, creyendo que lo van a motivar, y está más bien recibiendo muerte espiritual y se seca más. Porque Dios no negocia su altar. Y hay momentos donde a mí me ha tocado estar aquí, hermano, y de repente he sentido después el Señor regañándome a mí: ¿por qué te montaste en esa condición? Sí, es verdad, Señor. Te la voy a pasar esta vez, pero la próxima vez ya tú sabes. ¿Por qué, hermano? Porque a veces nosotros jugamos con el sentimiento de los líderes y en vez de decirle: hermana, no puedo, hermano, no puedo, porque el peligro, yo me estoy cuidando yo mismo. Si yo no me amo, voy a amar a otro. Si yo sé que el montarme aquí me va a traer una sequía espiritual, y que no solamente eso, porque cada quien sabe si está enfermo o no está enfermo, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué pasa cuando una gente está enferma y la enfermedad es contagiosa? Usted llega y usted carga un vaso aparte, y usted llega y le van a dar a beber, y no, yo traigo mi vaso porque es que tengo una enfermedad, y si bebes en mi vaso se te contagia, y yo no quiero que te contagies del mal que cargo ahorita. Dios está viendo con agrado el vaso. Si yo tuve problemas, hermanos, si yo tengo tristeza, ¿qué voy a transmitir? Tristeza. Si yo tengo gozo, ¿qué voy a transmitir? Gozo. Si yo estoy pasando en prueba, Dios me pone a predicar sobre la prueba, porque el Señor me va a usar para fortalecerlo a ustedes, pero también me va a fortalecer a mí. Pero no tiene nada que ver con el pecado, porque hay desiertos, hay pruebas y hay diferentes cuestiones, pero sí habemos, porque vamos a meternos todos, gente que nos montamos y a Dios no le agrada. Y entonces el Jehová empieza a matar. ¿A matar qué? La vida espiritual. No siento a Dios. Ya Dios no se siente, porque Dios abandona los espacios, ¿sí o no? Porque Dios dice: a mí no me va a venir a ensuciar. Yo soy un Dios santo, santo, santo y puro. Yo no negocio la santidad. Entonces, hermano, desde la antigüedad dice que el pueblo de Israel se corrompía porque los hombres se unían con gente de otra creencia, de otra cultura, y terminaban adorando otros dioses, y a Dios le daba ira. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Todavía hay gente que todavía cristianamente no sabe que leer el horóscopo es malo. Y hay cristianos leyendo horóscopo. Eso es brujería, hermano. Vamos a ver qué me dice el horóscopo hoy. Mi signo es Tauro. ¿Y qué dice Tauro? Ya vamos a ver qué es Tauro y qué toro es ese y qué demonio es simbolizado en el mundo espiritual.
No, los tauros son iracundos. Y sale un toro con unos cachos y echa humo y así. Y usted dice que usted es tauro. Usted está invocando y le está diciendo a ese demonio, a esa entidad, que usted le pertenece. ¿Es o no es? No, que yo soy del otro, de doble signo, tengo doble personalidad. Géminis, mira, ella sabe, conoce el horóscopo. Gloria a Dios. Aleluya. Yo leí horóscopo en un tiempo cuando era mundano. Ahora los reprendo. El Señor reprenda todo. Y que él me el iluminado y el otro, eso no me los pelaba yo. Sí. Y el otro, el Walter con capa. Tremendo, hermano. Vea cómo entra la contaminación dentro del pueblo. Y a veces nosotros estamos dormidos viéndonos los defectos y el enemigo trabajando en un mundo espiritual para que la presencia de Dios no descienda. Porque donde está Dios hay libertad. Y donde hay libertad hay liberación. Y donde hay liberación hay adoración y rendimiento a Dios. Quebrantamiento. Vea. Ok, ya leímos números. El culto a Baal, ¿qué implicaba? Implicaba a menudo prácticas rituales que incluían prostitución en rituales, en los templos, y en ocasiones sacrificios humanos, especialmente de niños. Los sacerdotes de Baal se realizaban ritos de desenfreno, incluyendo fuertes gritos y autolesiones para tratar de apaciguar a la deidad. La adoración de Baal fue una amenaza espiritual para el antiguo Israel. En el Antiguo Testamento nos describe esa lucha. ¿Dónde usted ve esa lucha? Cuando usted ve que dice que estaba Elías, ¿cierto? Y dice que daban muerte a los profetas de Dios y que el pueblo se inclinaba, ¿a quién? A los de Baal. ¿Y quién era la sacerdotisa de los Baales? No era Jezabel. Y dice que el pueblo de Israel se inclinaba ante falsos dioses, porque no conocían al Dios verdadero, porque había muchos falsos maestros, había muchos falsos, ¿verdad?, que estaban allí, y el pueblo estaba confundido. El pueblo siempre se iba hacia donde estaba la multitud y la jerarquía. Pero cuando Dios levantaba hombres de Dios que aplacaba la ira de estos demonios, dice que, bueno, ahí está mi hermano Franklin, me va a ayudar en esa área. Cuando usted ve en el mundo espiritual, cuando bajan este tipo de demonios, hermano, ¿qué es lo primero que ellos hacen? Se cortan, ¿sí o no? Y ellos botan sangre, porque la sangre es lo que los apacigua. Estamos hablando del culto de adoración. Ahora, yo le pregunto a mi hermano Franklin, ¿será que cualquiera puede ser materia y cualquiera puede ser un banco? No. ¿Por qué? Ellos seleccionan y tienen que tener estudio. ¿Cierto? Porque si se mete a alguien que no tiene una jerarquía en el mundo de tinieblas y se pone a ministrar, ¿qué le hacen los demonios? Lo matan y lo pican ahí mismo en pedazos. Lo revientan. ¿Qué pasa en el mundo espiritual con Dios cuando se monta gente que no está aprobada por Dios para ministrar? Y para llegar a eso tiene que pasar por ciertas ceremonias para poder alcanzar esa jerarquía. Porque el mundo espiritual no se maneja porque yo sé, sino porque Dios te delega un poder. Por eso dice que los ministerios los reparte Jesucristo, no el hombre. Si el hombre repartiera los ministerios, imagínense el desorden. Si fuera el hombre quien diera, usted es evangelista, usted es profeta, usted es esto, no hubiera oveja en la iglesia. Todos fuéramos profetas y todos fuéramos evangelistas y pastores, porque para repartir somos buenos. ¿Y quién le dijo a usted que usted tiene la autoridad y yo tengo autoridad para repartir ministerios? Efesios dice, quien reparte los 5 ministerios se llama Jesucristo. Y al que Dios llama y al que Dios coloca, Dios respalda. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día con los sacerdotes que comenzaron como pastor, tenían 30 ovejas y ahorita tienen 3? Porque Dios multiplica. El Dios que yo conozco, sacerdote, el Dios de la multiplicación, y es un Dios severo a la hora de pedir cuenta. Y lo vemos en los talentos, ¿sí o no? Dice que Dios, ¿verdad?, le estableció, a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 3, ¿no, hermano Manuel? Y al otro le dio 1. Ahora vea,
Ni siquiera el otro restó. El otro lo que hizo fue conservar la misma cantidad. Vea. Dice que el que tenía 5 trajo 10. El que se le dieron 3 trajo 6, ¿no? Pero eran 2. Ah, bueno, eran 2. Gloria a Dios, Dios bendiga a la hermana, ¿no? Para eso estamos, ¿verdad? Entonces trajo 4. Pero ¿qué pasó con el que le dieron 1? Y no lo usó. Ay, tuvo miedo. ¿Y qué le dijo Dios? Siervo malo y negligente, ¿por qué enterraste el talento y no se lo diste más bien a los banqueros? Fueran ganado intereses y me fueras dado ganancia. O sea, fue el tiempo que yo te puse, porque Dios lo pone, el tiempo que te puse en un lugar para que multiplicara, ni siquiera pudiste multiplicar 1. Sino que me entregaste la misma cantidad. Si Dios, siendo severo con el que no perdió, porque ni siquiera perdió el talento, lo guardó y lo entregó, y Dios dijo agarrarlo, atarlo y echarlo afuera a las tinieblas, ¿qué quedará cuando Dios se presente y le pregunte a los pastores dónde están las ovejas que yo te di? Dígame, mi hermano. Lo que pasa es que la generación de este tiempo una persona se excusan tanto, la generación de tiempo se excusa tanto, que todos le queremos echar la culpa al diablo. El diablo ni se ha movido de la cueva donde está, sino que nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones nos hacen que traigan consecuencias a nuestra vida. A veces las decisiones de nosotros debemos aprender a tomar buenas decisiones, a obrar bien para que todo salga bien. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Hey, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme como está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Él dijo, todo te saldrá bien si meditas y guardas y haces conforme a como está establecido. No te aparte. Pero las malas decisiones, las malas cosas que hacemos a veces nos hacen que traigan consecuencias en nuestra vida. Decimos, el diablo se metió aquí. ¿Cuál diablo? Si fue tú mismo. Y no estamos defendiendo al enemigo, que el Señor lo reprenda, porque es un saboteador también. Pero a veces somos nosotros, hermano. A veces es más fácil echarle la culpa a todos para uno librarse, cuando en el mundo espiritual es mejor que usted sea quebrantado por la palabra y usted reconozca y se aparte. Porque ese es el que alcanza misericordia. Dios dice, yo te perdono, pero ve y no peques más. Entonces, ¿qué es lo principal y por qué el pueblo, no todo, pero gran parte está seco? Dice que la murmuración seca. Automáticamente, ¿qué hacen los hermanos? Murmurándose los unos de los otros. Y Jesús dijo, ámense, respétense, edúquense, pero no peleen. Y entonces el enemigo ha ganado ventaja y hay muchos pueblos secos, encarcelados, en prisión porque no conocen el mundo espiritual. Y no salen de una. Ahora vean. Vamos a ver la diferencia, ¿verdad? El culto a Baal implicaba a menudo prácticas rituales que inclinaban prostitución. Esto lo leí. ¿Qué es un becerro y su significado? A veces nosotros nos confundimos con la palabra becerro a cordero. ¿Quién me puede dar la definición de lo que es un becerro? El becerro es el hijo de la vaca, ¿sí o no? Un becerro, un ternero. Y parece que becerro se confunde con cordero o un carnero, ¿verdad? ¿Qué es un carnero? Un carnero es el mismo hijo de la vaca, ¿o no? El carnero. Tal cordero es el de la oveja, el cordero. Pero el carnero es el de la vaca. ¿Cierto? Ahora vean la diferencia en Éxodo cuando habla de que cuando Dios está hablando con Moisés en el monte, dice que el pueblo, ¿verdad?, cayó en desesperación y como ellos venían de Egipto, le dijeron a Aarón, fabrícanos un Dios. Pero ¿qué dioses conocían ellos? Los egipcios. Porque Dios todavía apenas se estaba manifestando a Moisés y estaba levantando a Moisés para mostrársele al pueblo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Y qué fue que terminó haciendo Aarón? En vez de hacer un cordero, hizo fue un carnero. Les hizo una vaca.
Y ahora yo le pregunto, usted va al África y esa gente está muriendo de hambre, pero las vacas no la tocan. ¿Por qué no tocan las vacas? Porque son invocaciones y ven el animal como un dios. En el mundo espiritual hay un dios llamado Apis en Egipto, que lo vamos a ver ahorita, que usted ve en las películas egipcias o se estudia la cultura egipcia, usted va a ver que en las pirámides cuando moría alguien de jerarquía, entonces no se iba solo. ¿Sabe qué hacía? Le mataban a los sirvientes porque ellos creían en la reencarnación y entonces ellos lo embalsamaban, lo metían con toda y riqueza porque cuando reencarnara ya nacía rico y nacía con sirviente. Y el Dios que ellos tenían era un hombre con la cabeza de un toro. ¿Sabía usted eso? Vamos a leer. Dice, el becerro. ¿Qué es el becerro y su significado? Un becerro, ya se la voy a dar. Un becerro es la cría de un macho o una hembra de la vaca, desde su nacimiento hasta que cumple 1 o 2 años aproximadamente. También se le puede llamar ternero, pertenece a la especie de Pastarus, comúnmente conocida como ganado vacuno. Esto hay que buscarlo en Éxodo, creo que es el 10-20. Ayúdame ahí, hermano Manuel. Mientras yo estoy aquí ubicándome, creo que es el capítulo 20 o 30, algo así, donde habla de cuando ellos hicieron, cuando Moisés estaba en el monte y ellos se corrompieron. El 32 es, por ahí están los 30, algo así, ya lo vamos a buscar. El becerro de oro, exacto. Capítulo 31, verso 18 y el 32. Léalo allí. De Éxodo, capítulo 31, verso 18, y luego continúa para el 32. Dice ahí que hicieron un ¿qué? Un becerro. No un carnero, no, un becerro. Y a veces en las películas vemos que hacen, y como vemos en una película visual, ponen como una oveja, ¿verdad? Y no ponen el toro. Como hay otras que ponen el toro. Sí, por eso, pero a veces ahorita el enemigo tiene tanta herejía que aún por la visión, cuando nosotros vemos falsas películas, podemos creer que lo leímos en la Biblia y resulta que vimos una palabra adulterada en una película que no se alinea a lo que está allí. Léalo. Sí. 31:18 dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Déjalo hasta ahí, ya va. Ahorita continúa. Aarón, ¿quién era? Un sacerdote, ¿cierto? ¿Se pudo haber negado Aarón o no se pudo haber negado a hacer lo que estaba haciendo? ¿Y por qué Dios se la pasó? Porque recuerde que la ley no había aparecido todavía, sino que era de palabra. Por eso es que nosotros cuando nos vamos al libro de Romanos, ¿verdad? Nosotros vamos a entender en el capítulo 7, donde habla que dice: yo en un tiempo sin la ley vivía. Y resulta que Dios, viendo la transgresión, hace descender la ley del cielo, tanto que la escribió con su mismo dedo. Pero necesitaba un vaso, lleva Moisés. Entonces, de allí en adelante iban a marcar un nuevo comienzo. Porque recuerden que el pueblo tenía 430 años
de silencio de Dios, se habían corrompido con los dioses egipcios. Dios los lleva al desierto para probar lo que había en su corazón. Entonces, cuando Dios nos introduce a nosotros en el desierto, que representa prueba, ¿qué hay en su corazón? Porque Dios sabía lo que había en el corazón del pueblo de Israel, pero Israel no sabía lo que había en su corazón. Ahora, ¿usted sabe lo que hay en su corazón? Dice que engañosa más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces, David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Entonces, nosotros puede ser que haya pecados en nosotros que no sabemos, y Dios permite un desierto, permite una prueba, permite una lucha para que se manifieste lo que hay en usted, porque de la abundancia del corazón habla. Entonces, si usted está en escasez y usted vive renegando y se vive quejando, ¿qué pasa ahí? ¿Qué le pasó a Israel? Murieron, hermano, en el desierto. Murieron en la prueba. Porque no glorificaron a Dios, porque no le conocían. Pero los que nacieron en el desierto, los que vieron las pruebas y vieron a Dios en medio de la turbulencia, lograron atravesar a la tierra prometida. ¿De quién es usted? ¿De los que vienen del mundo y mantienen una queja en el desierto, o de los que nacieron en el desierto y glorifican a Dios para entrar en una tierra prometida? Y yo le pregunto, ¿será que a Dios le agrada cuando uno dice voy a entregar la toalla, voy a tirar la toalla? Yo no puedo más, Señor. ¿Es una queja o no es una queja? Es una queja, hermano. Yo también lo he dicho. Dios me ayude. A ese dicho, ay no, Señor, no, quédate tú con tu pueblo. Allá es tú y tu pueblo. ¿Verdad que uno mientras más los ayuda, más palos le dan a uno? Y el Señor se me queda viendo así como diciendo, ay, tú te no gobiernas solo, cabezón. No, yo solo no me gobierno, pero digo yo, Señor, no me va a dar vacaciones. Reposo va a tener usted cuando se muera. Porque en el camino del Señor no hay vacaciones, ¿o sí? Búscame una cita bíblica donde Dios le dijo a Moisés, vete de vacaciones, chico, vete para allá, para Hawái. O le haya dicho a Elías, sí, mira, te voy a mandar. Bueno, Elías le dieron sus vacaciones cortas. Le dijeron, mira, abra la boca que se va a cerrar los cielos porque están adorando a Baal, el pueblo está adorando a Baal, ¿verdad? Que estaba disfrazado como un dios pagano. Y él me voy a meter en problemas como ese, Señor. ¿Qué hace la iglesia adorando a los políticos y a los dioses paganos y dice que son pastores? ¿Es o no es? Me voy a meter en problemas como ese. ¿Qué comunión tiene la política con la iglesia? No, porque vamos hermano, porque ahí hay bendición. No, mi bendición viene de arriba. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de arriba, no de abajo. Gente doblegada y falsos profetas doblegados ante un sistema espiritual que sabemos a quienes adoran. Que un día me pongo la camisa de que el evangelio cambia y confieso a Cristo, pero al otro día está en el sorte pasándose hojillas y bebiendo sangre de animales, y el otro día hace. Entonces, hermano, ¿es o no es? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y entonces después te montas sin vergüenza en un altar, después que te contaminaste allá, comiendo comida sacrificada allá, que no sabe a quién le están dedicando esa comida, a pararte aquí a hablar de santidad. Bájate de ahí. Yo dije que me iba a meter en problemas como él. Porque si no el Señor me agarra y me dice, te puse aquí como la piedrita ahí para que se hinque. Hermano, somos cristianos, no somos. Porque a un líder se le demanda mucho. Yo siempre se lo he dicho, usted a lo mejor tiene licencia para algunas cosas que yo no puedo. Y el día que las haga, el Señor me dice, te corto y te llevo conmigo. ¿O no es así, hermano Manuel? Nosotros, lo que Dios nos señaló, nos marcó, nos puso en un lugar, hermano, se demanda. Usted puede hacer cosas que nosotros no. Porque todo tiene un precio. Y vean lo que
lo que estaba atravesando Aarón, ¿verdad? Por miedo al pueblo, dice que accedió a hacerle adoración a un dios pagano. Ahora, seguimos metiéndonos en problemas, ¿sí? Hay pastores, ¿verdad?, que por miedo al pueblo, sabiendo que hay gente no apta, que no están convertidos, están ministrando. O porque ofrendan bien, porque diezman bien, porque es de mi acomodo, yo lo dejo. Y entonces Dios se aparta y el culto se pone frío. Así es, hermano. Y Jesús dijo: en los postreros tiempos es necesario que la apostasía se manifieste. Que en todas hay un poquito, sí. Yo le doy gloria a Dios por esta iglesia, hermano. Porque desde que yo llegué he visto crecimiento. Dios bendiga a la hermana, a lo mejor la tienen en poco, pero ella está aprendiendo. Y hay algo que ella, hermano, hace: que venda las ovejas porque Dios la llamó a vendar. Al principio no sabía mucho, pero ya sabe. ¿Me entiendes? Yo también al principio Dios me puso a enseñar, y en vez de enseñar lo que hacía era quebrar hueso. Yo era terrible, hermano, montaba un altar fuertísimo, porque uno comenzando, uno la embarra. Uno comenzando ministerio, uno cree que se la sabe toda, y en vez de ayudar a la gente, lo que hace es aporrearla más. Pero uno va aprendiendo, porque en los tropezones que Dios permite que uno pierda los dientes, le dicen: yo soy el Dios de los milagros, te los vuelvo a sacar. Y espiritualmente Dios le vuelve a poner sus dientes. Sonríe, cabezón. Dios les bendiga a todos. Porque ese es el Dios, hermano, que se manifiesta a su iglesia. Un Dios que habla de restauración, un Dios que habla de amor, un Dios que dice: yo te amo, ve y no peques más. Pero no un Dios excluyente, no un Dios que o sea, me adueño de lo que no es mío. La iglesia es de Cristo. La cabeza de la iglesia es Jesús, no el hombre. En la carta de los Efesios especifica claramente: Dios estableció autoridades, las cuales debemos respetar. Y a los que no son autoridades también hay que respetar. Porque la Biblia dice que respetes a la doncella como tu hermana menor, ¿verdad que sí? Y que respetes a tu hermano. Ahí nosotros tenemos que respetarnos todos. Pero las autoridades se les respeta más. Pero dice que a los ancianos tienen doble honra. ¿Y quiénes son los ancianos? No, hermano, el que tiene un poco de cana. No, el anciano es el que conoce palabra. Es el maestro. Ese es el anciano en el mundo espiritual. Merece honra. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Porque Dios sabe, donde leímos nosotros comenzando, dice que cuando hay falsos maestros, el pueblo se pierde, hermano. Se lo dijo Pablo a Timoteo: mira, cabezón. No le dijo el cabezón, eso lo estoy poniendo yo. Hermano, eso no está en la Biblia, no el cabezón. La palabra cabezón la uso yo. Ese es Jonathan. Pero Dios le dice, Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de la doctrina que tú enseñes, porque te vas a salvar tú, pero también vas a salvar todo el que te oyere. ¿Qué demanda? El Señor me dice: si tú te pierdes no hay tanto problema, pero el problema es que tú te pierdes y me arrastras ese poco de gente, porque te los voy a cobrar todito. No es lo mismo que usted se caiga solo a que usted se caiga y tumbe un poco de gente. No es lo mismo un chofer que vaya solo manejando y se estrelle a que vaya alguien manejando un expreso con mucha gente. ¿Verdad que no es la misma responsabilidad los que manejan? Usted maneja solo y usted dice: bueno, pero si usted carga toda su familia, usted anda con más prudencia, porque carga toda su familia. Entonces, cuando Dios nos entrega a nosotros algo, nosotros andamos con más prudencia, porque todo el mundo lo anda viendo a uno. Todo el mundo anda viendo lo mínimo que usted hace. Y usted dice: yo soy popular. Le dice: eres famoso en el mundo de espiritual. ¿Sabía usted que usted tiene precio en el mundo espiritual? Pagan dinero para volarle la cabeza a usted. Y empiezan a decirle a los brujos, ¿verdad, hermano Franklin? Si me derriban a fulano y a fulana, le damos tal poder y tal poder. ¿Y cómo creen ustedes que los brujos se ganan los poderes? Derribando a los ministros. Porque el mundo de tinieblas no anda jugando. ¿Y cómo se mete? Ahora yo le pregunto:
Hermano Franklin, se meten los brujos dentro de la iglesia y se hacen pasar por cristianos. Una iglesia que no tiene discernimiento, hasta los pasan al altar y hasta cantan coro, himnos, y tocan y hablan lengua y maldicen. ¿Pasa o no pasa? ¿Dónde está el discernimiento? Y Dios nos permite a nosotros a veces convertir a alguien que trabajó en aquel mundo para que usted aprenda cómo el enemigo trabaja. Por eso ve que Moisés fue criado en la casa de Faraón, conoció los dioses egipcios, conoció la manera, porque mientras Moisés vivió, yo creo que varios murieron y los embalsamaron y les ponían su riqueza y él veía los rituales. O sea, Moisés sabía cómo trabajaba el mundo. ¿Será que usted sabe cómo trabaja el mundo? ¿Venimos del mundo o no? Pero ya no somos del mundo. Nosotros sabemos lo malo y sabemos lo bueno. No contacté con eso también. Dios llega y lleva a Moisés al desierto, pero termina yendo a tierra de Madián. Luego allí, ¿verdad? Moisés iba a hacer un trabajo específico. Fue preparado, y después que él es preparado allí, hermano, entonces Dios llega y le habla. Ya tú leíste la cita que yo te dije, ¿verdad? Tú la leíste ya la cita. Estamos en el 32. Sí, ya la leyó. Ok. Vamos a seguir leyendo en Éxodo 3. Porque lo que quería era que para poder entender el capítulo, hermano, usted ahora ya va a entender por qué hice todo ese protocolo de hablar de lo que son los dioses paganos y todo este tipo de cuestiones, porque estamos en Éxodo en el capítulo 3. Quedamos en dar hoy todo, si nos da chance, el capítulo 3, de que por qué Dios da la ley o para qué da la ley. A medida que vayamos pasando los capítulos, usted se va a ir recordando de las clases. Habíamos leído en el 1, ¿no? Del capítulo 3 de Éxodo, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Ahora, mi hermano Manuel me busca Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versos 30 al 34. Vea lo que es una zarza. ¿Usted sabe lo que es una zarza? Una zarza es una mata de espino en el desierto. Eso es normal y comúnmente que se dé una zarza en el desierto. Es normal que se vea una mata de esa seca. Y que se prenda también es normal, porque el sol es implacable. Pero lo que le llamó la atención a Moisés fue que no se consumía. O sea, estaba continuamente la llama encendida allí. Entonces Dios va a hacer algo sobrenatural para llamar su atención. Moisés sabía que había sido preparado. Es más, Moisés, cuando estábamos en la clase pasada, dice que cuando él fue a defender a los hebreos, que mató al hombre, ¿verdad? Él pensó que el pueblo lo iba a amar. Pero los hermanos más bien dijeron: ¿qué piensas hacernos a nosotros como hiciste con el egipcio que lo mataste? Entonces a veces usted haciendo un bien, usted cree que va a recibir un bien y recibe un mal. Parte del proceso. Sí. Hechos capítulo 7, desde el verso 30 al 34. Entonces estamos entendiendo que el llamado suyo y el mío, aunque sean diferentes, siempre Dios va a hacer algo para llamar su atención. Porque Moisés estaba distraído pastoreando las ovejas de Jetro en el desierto. Pero Dios necesitaba llamar su atención. ¿Lo tiene ahí, hermano? Si quiere, léalo un poco fuerte. Sí, léalo. Hasta el 34. 30 al 34. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Está ahí?
Hasta ahí, hasta el 34, ese, ¿no? Hasta el 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo Ajá. que está en Egipto y he oído su gemido, he descendido para librarlo. Ahora pues, ve y te enviaré a Egipto. Ok, ahí Dios se le manifiesta a Moisés, porque recuerde que el que estaba gobernando en Egipto, el Ramsés, pero el viejo, el tío de Moisés, quería matar a Moisés. Pero después que él muere, que es el tiempo de Dios, Dios llama a Moisés y le dice: anda allá a Egipto porque Ramsés el viejo ha muerto. Y en su lugar lo sucede su hijo, Ramsés Junior. ¿Y quién era Ramsesito o Ramsés Junior? Un joven que se crió con Moisés y duró 40 años corriendo y correteando por el palacio, porque eran primos hermanos y se conocían bien, porque Moisés fue instruido 40 años en casa de Faraón. Ahora, Moisés tenía todavía maneras y costumbres, por eso la palabra calzado representa la forma como uno camina. ¿Verdad que en el evangelio uno es cristiano, pero todavía se nos salen algunas cosas del mundo? ¿Sí o no? Si usted no está velando y está montado en la camioneta y escucha la salsa que le gustaba antes, si usted no se descuida, empieza el piecito y de repente está bailando ahí. ¿Es o no es? Seamos honestos. O de repente sale una canción de su primer amor, el que le dio el corazón, y se le sale una lágrima. Oye, me acuerdo cuando ese sinvergüenza me partió el corazón. Seamos honestos, hermanos, ¿sí o no? Los recuerdos van a venir, hermano. El enemigo no anda jugando. El enemigo le va a presentar en la pantalla un panorama para hacerla sentir mal. Sí, señor. Y el enemigo tiene algo, que el enemigo siempre te presenta lo malo, lo que te hicieron en la iglesia, pero no te presenta lo mal que te fue en el mundo. Te presenta los escenarios donde tú te sentías cómodo. Israel decía: ¿para qué nos trajeron al desierto? Moriremos aquí. No había suficiente tumba en Egipto. Cuando comíamos en Egipto, cuando en Egipto comíamos carne y todo era bonito. Nosotros queremos ir a Egipto otra vez. ¿Para qué nos trajeron al desierto? Aquí lo que hay es sol, fiera, bestia. Y no veían a Dios, hermano. Hay cristianos que dicen: a mí me iba mejor cuando no era cristiano. ¿Para qué? Yo soy cristiano ahora. Ahora yo en el mundo como que se puso en contra mía. Ahora tengo enemigo al diablo y a Dios. Ahora nadie me quiere. Y empiezas a mente a trabajar y el enemigo: sí, ese Dios es malo. Mira, te tiene pasando hambre. Estás flaco, estás flaca. Mira, en el mundo a ti te iba mejor, estabas cortito. Y te acuerdas y bebías cervecita y tenías aquí Dios malo, te tienes solo. No puedes ver ninguna mujer porque si la codicia ya te perdiste. Allá en el mundo tenías de 3 y 4. Te metía la mano en el bolsillo y tenía fajas de billetes. ¿Trabaja el enemigo así o no? Bendito Dios. Y el que está herido dice: sí, es verdad, señor diablo. Sí, es verdad. Ese Dios es cruel, me tiene mal. ¿Qué habré hecho yo? Porque él agarró a Dios conmigo. No, hermano, porque el enemigo también en el desierto habla. Me voy por los ayunos para que Dios me hable. Dios me habló. ¿Y quién le habló primero a Jesús en el ayuno? Satanás también se le presenta en el ayuno. Mira, ora, porque aquel hermano tiene esto, el otro tiene esto, y entras en murmuración, en silla de escarnecedores, en el lugar de ayuno, y perdieron el ayuno todito. Y Dios me habló. ¿Cuál Dios? Diosdado. Hermano, porque Jesús ayunaba solo, porque Elías ayunaba solo, porque Moisés fue a ayunar solo, porque el ayuno se pierde de cualquier
forma rapidito. No, yo no voy a ayunar si no me llevo a la mitad de la iglesia. Es que no me gusta ayunar solo, es que solo es mejor. Yo dije que me iba a meter en lo profundo. Al enemigo le gusta cuando se va a ayunar en compañía con bastante, porque algunos que te descuidado lo usan y hace que todos pierdan el ayuno. ¿Es o no, hermanita? Claro. ¿Se aprende o no se aprende? ¿Ah? Y el enemigo no le va a decir, hola hermanita, yo soy el señor diablo, que el Señor lo reprenda. Le va a decir, yo vengo de arriba del cielo, yo soy un ángel de luz. Mira, el evangelio está mal escrito, te voy a dar uno nuevo. Agarra ahí un bolígrafo, que esto es una revelación tuya y mía nada más, que contradice la Biblia. Dios no habla fuera de aquí, mijo. La Biblia dice, si aún un ángel viene del cielo predicando un evangelio diferente, no lo oigas. Las falsas doctrinas salieron de hombres que eran pentecostés rajados de la cabeza a los pies. Déjalo que se mueva y déjalo que se mueva. Pero un día se les apareció un ángel y ellos escribieron y entonces son más espirituales que todos. Y ahora hay una nueva versión de una... Joseph Smith, ¿de dónde era? ¿Verdad, hermano Manuel? Joseph Smith era cristiano de padres pentecostés, pero un día un ángel llamado Moroni se le presentó y le dijo, mira cabezón, te voy a presentar unas tablas de oro. Ahí tú vas a agarrar ahí y tú vas a decir que el libro está incompleto, la Biblia la falsificaron. La que está verdadera es la que te voy a dar. Hay un libro llamado el libro de las perlas negras o de los mormones. Y tú vas a escribir ahí, tú vas a identificar y vas a aclarar lo que está oscuro en la Biblia, porque yo te seleccioné a ti. Y él se puso a escribir el libro. Y arrastró un poco de gente y ese hombre ya está muerto y sigue arrastrando gente por la doctrina que dejó. Entonces, hermano, seamos celosos, no deje que nadie le predique lo que no está en la Biblia. Sea exigente. Yo a la hora de sentarme ahí en la mesa, cuando yo estoy pagando una comida, usted me da la que yo le pedí. No me va a traer a mí comida chimba, porque usted está pagando un precio. Y el que se monta aquí es el que está dándole comida al pueblo. ¿O no es así? Y si usted conoce la palabra, usted no se va a comer un pescado chimbo. Porque hay comida que lo intoxican y lo envenenan. Y usted en vez de salir más edificado, sale murmurando, sale bravo, sale la iglesia dividida. Eso no vino de Dios. Porque Dios no trae división. Dios trae corrección, pero trae unidad, amor y restauración. Y eso es lo que estábamos hablando al principio cuando leímos que dentro del pueblo se levantarán falsos maestros y falsos profetas que traen división dentro del pueblo. Y esos dioses, ¿usted cree que fue en aquel entonces o todavía siguen funcionando el enemigo si usted no vela? Usted y yo debemos velar para que la iglesia se mantenga en unidad, en armonía y en amor, hermano. Ahora vea, estamos en el 3 de Éxodo. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque a causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver lo que llamó Dios de en medio de la zarza, dijo, Moisés, una exclamación, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. O sea que nosotros para poder tener una comunión con Dios, tenemos que apartar cosas que a Dios no le agradan, quitar nuestra manera de caminar. El 6 dijo, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia. Ahora Moisés dijo, oye, este Dios es un Dios verdadero, porque Moisés sabía lo que se manejaba en Egipto. Moisés sabía cómo se movía el pueblo de Egipto y cómo se movía la aflicción. Y el Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres. En aquel entonces, cabezoncito, cuando tú mataste al egipcio, tú creías que el pueblo te iba a aceptar, pero no era el tiempo. Te adelantaste, estabas nuevo en el ministerio, empezaste a hacer las cosas según tú. Y tuve que sacarte al desierto para prepararte. Dios no le da ministerio a alguien si primero no lo mete en el desierto. Entonces, lo hablamos la clase pasada.
A veces por falta de discernimiento viene un ministro de Dios, una sierva, un siervo usado por Dios. Usted tiene este ministerio, está bien. Dios te dice que tienes el ministerio, pero no te has preparado todavía. El líder, como escuchó que otro dijo que tenía ministerio, al siguiente día lo manda al campo blanco. Y como no ha pasado desierto, en vez de multiplicar, lo que hace es restar. ¿Y por qué resta? Porque no ha sido instruido por Dios. La palabra vino de Dios, pero no es el tiempo todavía de pastorear. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene un niño recién nacido? La que es primeriza, que es un poco cabezona, tiene que tener las ancianas que le enseñen. Porque usted agarra un niño de un mes y lo pone a caminar y va a caminar así cambado. Y después, ay, ¿por qué se le torcieron los pies? Porque usted no esperó el tiempo para enseñarlo a caminar. Entonces vemos ministerios así cambados. Porque los pusieron antes de tiempo. ¿Es o no es? Hermano, todo tiene una preparación. Dios suelta la palabra. Dios le dijo a Moisés, tú vas a ser libertador. Pero no le dijo que era en ese momento. Y Moisés dijo que había matado a aquel egipcio y dijo, no, ahora el pueblo me va a aceptar porque lo estoy defendiendo. Y el pueblo lo que hizo fue señalarlo. Luego que Moisés va al desierto a ser preparado, Dios habla con él y le dice, mira Moisés, ya murió el hombre, ya llegó el tiempo, quítate el calzado, pues traes cosas todavía de Egipto, yo necesito que tú te cambies. Pero también Dios le dice a Moisés que meta la mano en el costado izquierdo y resulta que la mano se le llenó de lepra. ¿Por qué se le llenó de lepra? Porque Moisés tenía rencor en su corazón. Lo que había atravesado Moisés en su niñez no fue cualquier cosa. Por el desierto de la soledad donde había pasado Moisés, no era cualquier cosa. Y Dios dijo, llegó el tiempo de usarte, pero antes de usarte te tengo que limpiar. Ese es el Dios que yo conozco. Entonces Dios nos quiere usar a todos, pero la pregunta ¿es el tiempo? Hay que esperar. Yo creo que me imagino que la hermana pastora esperó su tiempo, ¿no? Tuvo que haber esperado, hermano. Dígalo. Hay iglesias que tienen confraternidad, como confraternidad, no como una confraternidad que están aquí, que son varias iglesias y se unen a hacer culto unido. No, una confraternidad, por lo menos tienen el mismo nombre todas las iglesias y está la iglesia madre. La iglesia madre es la que dirige a todas las iglesias, en general la misma doctrina. Entonces, cuando van a colocar un pastor, se reúnen todos los pastores de la confraternidad y eligen el pastor de la otra iglesia por X causa, porque se murió y hay que poner otro. Entonces hacen una reunión en directiva para ver quién va a quedar. Ahora, si usted dice que el ministerio no lo da el hombre, lo da Dios, entonces ¿por qué ellos hacen directiva para elegir a ese pastor? Te voy a responder por la Biblia. Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos que a los ministros del Señor, ¿verdad?, se les dio la autoridad de parte de Dios directa, porque eran discípulos de Jesús. Jesús fueron los primeros evangelistas, los primeros maestros que Dios llama. Y entonces dentro del pueblo, ¿verdad?, había necesidad. Dice que las viudas y los que no eran judíos estaban pasando hambre. Entonces, ¿qué dice? Ellos llegan y se acercan ¿a quién? A los líderes. A los líderes, en este caso, los apóstoles. Y le dicen, no se reparte el alimento como es. Hay una división en el pueblo porque se ve acepción de personas, se están viendo cosas. Y los discípulos dijeron, ya va, porque a nosotros no podemos dejar de predicar el evangelio. Nosotros no podemos dejar de hacer lo que se nos fue encomendado por Dios. Pero les dijo, escojan ustedes. Llama al pueblo, órale a Dios y vean los requisitos. Porque para poder ejercer un cargo, usted va a entrar en una empresa, usted tiene que llenar los requisitos, ¿o no? Entonces, para usted poner un pastor o una pastora, tiene que llenar los requisitos, ¿sí o no? Entonces, a veces el amiguismo, el compañerismo, hace que pongamos a la persona que Dios no puso. Porque la corazonada de ayudar primeramente a la familia. ¿Me entiendes? No, es que este es el más allegado a mí. Este es el que yo necesito.
Entonces, cuando hay una gente que se opone por la Biblia, porque está corrigiendo, no, vamos a quitarlo, porque esta es la piedrita, todos tienen que decir amén a lo que yo digo. ¿Y quién dijo eso? Si la oposición, cuando es liderizada por Dios, es bueno tener gente que piense diferente, pero en el orden de Dios. Y eso es lo que pasa con los gobiernos. Se habla de los gobiernos terrenales, que se vuelven dictatoriales, que imponen, pero ¿será que dentro de la iglesia no hay personas que pierden el rumbo y que se tienen que hacer lo que ellos digan, así la Biblia sea quebrantada? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Oraron, apartaron y pusieron y nombraron ¿a quién? A los diáconos. ¿Quién pone a los diáconos? El pueblo. Dice Hechos de los Apóstoles que ellos dijeron, elijan al pueblo, porque se llama asamblea. Como me hablaste de asamblea, la primera asamblea que registra la Biblia es el pueblo. Porque el pueblo también es parte del cuerpo y también hay que oírlo, porque en la multitud de consejería hay sabiduría. Entonces, ¿qué hace el pastor como líder? El pueblo, presénteme lo que ustedes tienen, los candidatos. Le presentamos a fulanito y a fulanita. Ok, vamos a pesarlo. Su conducta. Anda en casa ajena, metida, chismeando. Usted no califica. Usted es iracundo. Usted no califica. Usted es el peleón. Usted tampoco califica. Porque hay que seleccionarlo para después votar. Y así Dios lo establece. Así se escoge el liderazgo. ¿Se escoge hoy en día así? Le arrancamos la hoja, Hechos de los Apóstoles, quitamos el origen y el principio de la iglesia para hacer lo que nosotros queremos. Si me hacen preguntas, tengo que responderlas. Pero así es, eso está en Hechos de los Apóstoles. Nombramiento de los diáconos. La semana pasada me hicieron el nombre, hermana pastora, menos mal que usted está ahí presente, y la pregunta que me hicieron fue, ¿es bíblico el copastor? No, no es bíblico. ¿Pero qué es el copastor? Bueno, el copastor viene siendo el diácono principal. Solo que en una reunión de hombres o confraternidades decidieron pues poner un copastor. Pero si eso trae mucho daño al pueblo, entonces ya no es el copastor, pero se le nombra diácono principal, sigue teniendo el mismo poder. Solamente es el nombre lo que se le cambia. Porque la gente lo que pelea es por el nombre. Bueno, le quitamos el nombre, le ponemos este es el diácono principal, pues todos se van a regir ahí. Sí, ¿verdad, hermano? Porque es una controversia a veces. Y dice que porque la comida de nosotros, los más maduros, podemos comer pesado y digerir, pero hay nuevos que no. Entonces, si ese nombramiento va a hacer que la mitad de la iglesia murmure, le quitamos el nombre y le ponemos diácono principal. Se acabó el problema. Sigue dando órdenes, sigue ayudando a la pastora, sigue ejerciendo lo mismo, solo que le quitamos el nombre. Pues. Bueno, pero en este caso ya está por la Biblia. Claro, la Biblia, que es diferente. Por eso. Pero te digo que no dice copastor, por eso que hay cosas, y yo lo decía la semana pasada, hay normas de hombres que están alineadas, no están en la Biblia, pero están alineadas y son permitidas por Dios. Lo que tienes que llenar las características. Porque para eso está Tito y está Timoteo. Hombres no iracundos, no dado al vino, no pendencieros. Otra ahí, ayúdeme, Manuel. Para los diáconos, para los líderes, dice... No neófitos. Deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho al vino, no codiciosos de la ganancia deshonesta, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y eso también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Ve? Que me está nombrando y me está diciendo la Biblia. Yo no puedo poner, hermano Frank, usted es diácono. Hermana, usted es diácono. Y el pueblo la ve. No, pero, no, está bien, pues. No se sujete, no, ya va, vamos a entrar en el orden. Vamos a entrar en el orden bíblico. Vamos a empezar, hermana. No es que tengamos nada en contra, pero hermana, vamos a hacer un escaneo. Pues la Biblia me está diciendo que lo examine. Y si yo veo que no, si ella se porta bien, yo le aseguro que la iglesia va a decir, sí. Dígalo. Usted sabe que en la iglesia estaban, como dice usted, que estaban poniendo todo. Entonces de repente me dicen, usted es diácono. Yo, ¿cómo así? Le dije. Así le dije al pastor. Y de repente, bueno, no sé qué es un diácono, ¿verdad? Entonces... Ayudante del pastor. Entonces, bueno, hicieron una reunión
ya yo no era diácona. Diaconisa. Ya era diácona, yo ya Diaconisa. no era diácona nada. Yo soy diácono. No, usted no es diácona. Ah, bueno, está bien, le dije. Porque sería ellos que me pusieron, porque si fuera sido Dios, no me sacan del diaconado y me sacaron de aquí. Ahora vean, hermano, ve lo que estamos, o sea, son inquietudes que es bueno hablarlas sin caer en pelea, sin caer que estamos haciendo mal para corregirnos, ¿verdad? Porque el enemigo entra a sabotear, hermano, y uno cree que adora a Dios y seguro que está haciendo uno la voluntad de uno. Y está el angelito malo diciendo, lo está haciendo bien. Sí, así. Y la Biblia dice, así no es. Yo me quedé, bueno, no, yo usted no es diácono. Ah, bueno. Gloria a Dios. Bueno, hermano, por lo menos la federación que yo pertenecía, que era tan tremendo, lo fuerte que era la responsabilidad que había, que hasta aún el pastorado se hacía un consenso en la iglesia cada 3 años, donde si el pastor no estaba haciendo las cosas correctamente, el pueblo podía sacar el pastor de la iglesia y elegir un nuevo pastor de acorde a la voluntad del Señor. Si él lo estaba haciendo, se hacía un consenso donde todo el pueblo votaba en votación. Y si la mayoría del pueblo, más de la mitad del pueblo aceptaba en que lo sacaran, automáticamente así es. iba. Lo pesan. ¿Sí? Y por la ley, miren más, por la ley, cuando nosotros tenemos que estar sujetos a la ley. Cuando usted registra la iglesia, dice que creo que 5 años, si mal no recuerdo, tiene que haber elección. Lo que pasa es que nosotros somos de los que pensamos que si Dios pone un pastor, siempre va a ser pastor. Eso lo respetamos nosotros y lo aceptamos. Pero el pastor tiene que dar fruto de crecimiento. Con errores todavía en 5 años, sí, pero ha avanzado, ha crecido. Y uno lo sigue ayudando. Pero si va para atrás es peor, hermano, ¿verdad? Póngase que cada día es peor. No hay que sacarlo. O sea, estamos hablando de que no haya un avance, sino que haya un retroceso. Porque no puede un ciego guiar a otro ciego. Sí. ¿Y qué pasará con esos pastores? Dios bendiga. Amén. Que tienen las cantidades de años, con 5 ovejitas, 4, no llegan ni a 10. ¿Qué pasará? Bueno, que allí lo que se ve claro es que están gobernando ellos. Porque están gobernando según se hace lo que ellos dicen. Porque la Biblia es clara, la Biblia dice, y le dice a los sacerdotes, a los líderes, Dios habla con todos los líderes y dice, mira, que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, medita en mi palabra de día y de noche y ponla por obra. Si tú hicieres eso y oyeres mi voz, todo lo que pise la planta de tus pies te pertenece, te multiplicará, será bendito en la comida, será bendito en los hijos, serás bendito, es una bendición. Pero si no está la bendición sobre mí, quiere decir que no estoy en el camino de Dios. Estoy haciendo el mío. Y eso hace que no crezca porque es el hombre en su fuerza. Y lo que el hombre hace cae, o no lo dice la Biblia. Gamaliel le dijo a Saulo cuando, estaba Pedro y Juan, sanaron a un cojo. Estaba el concilio allí, lo que llamamos una asamblea, estaba Caifás, estaban los ancianos, estaba Gamaliel, y llaman a los 2 apóstoles en secreto y le dicen, les prohibimos que ustedes prediquen en el nombre de Jesús. ¿Eran autoridades los sacerdotes o no? Eran autoridades en el pueblo de Israel, eran los 71 ancianos, entre los cuales estaba Pablo. ¿Y qué dice Gamaliel? Gamaliel le dijo, mire, les recomiendo que dejen esos hombres quietos, porque señal manifiestan hechos. Han parado ese paralítico. Recuerden que muchos hombres se han levantado antes que ellos en su fuerza y su obra cae. Pero resulta que si estos hombres en verdad es Dios, nos encontremos peleando contra Dios. ¿Y quién le gana a Dios? Mejor dejémoslo solo, que si fueron los hombres quienes lo levantaron, ellos caen solitos. Hermano Jonathan, usted sabe que está diciendo que cuando es así, quitar un pastor o poner un pastor, lo elige el pueblo, ¿verdad? Sí. Usted sabe cuando, no voy a decir el nombre del pastor, una vez no llegó a la casa, ¿verdad? Para que la pastora saliera de este lugar porque iba a poner otro. No, así no es. Entonces nosotros le decimos, no, le decimos nosotros nos quedamos, nosotros apoyamos a la pastora. Amén. Apoyamos mucho, pero nosotros apoyamos a la pastora, ¿verdad? Entonces, porque si Dios la puso aquí en este lugar, Claro. Ella fue la que llevó chaparrón, ella fue la que llevó el barrero, ella fue la que llevó todo. Y venga lo demás y decir, no, yo no quiero que ella sea una cosa que él no quiera y otra cosa que quiera el pueblo. Vamos a meter en un problema más grande, pues. Te voy a explicar esa respuesta y te la voy a dar. Usted sabe cuando un pastor lo llama Dios. Así tenga los 10.000 errores. Pero usted sabe que fue Dios quien lo llamó. Porque Dios lo respalda. Amén.
¿Me entiendes? Y Dios te pone un deseo y un amor por ese pastor. Hermano, yo le digo algo. Yo no la conocía casi a ella. Y Yo cuando llegué aquí, la pastora era tu amarga. Yo siempre le he dicho, pero yo siempre la he respetado y la sigo respetando. Y donde me pare digo, ¿verdad? Que es mi pastora. Con respeto, más no idolatría. Amén. Porque también idolatrarla es hacerle daño a ella y hacerme daño yo. Y cuando yo la tengo que corregir por la palabra, lo hago con amor. Porque el que ama corrige. Pero si yo la veo haciendo lo malo y le digo, siga así, hermana, no está bien, no la quiero. El que ama es el que te corrige, pero con amor. Porque hay gente que quiere corregir a fuerza de empujones y quebrando huesos. Y así tampoco es, hermano. Son palabras restauradoras. Vamos a continuar, hermano, que estamos terminando este capítulo y lo dejamos para la siguiente clase. Ok. Estamos en el 11, ¿cierto? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya Moisés tenía una experiencia de que lo habían rechazado y tenía miedo al rechazo. Y él respondió, Jehová está hablando con Moisés, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, Dios dijo Moisés a Dios, he aquí que llegó yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Acuérdense que Dios no se había manifestado a todo el pueblo, solamente a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y así fue trasladado a Moisés. Porque hay algo que tiene Dios y es que Dios no se le revela a todo el mundo. No sé si usted me capta. Dios no se le revela a cada uno. Hay gente que tiene a Dios metido en el cuarto castigado. Hermano, le explico esa parte. Ya, hermano, déjenme que voy a consultar a Dios. Voy para el cuarto y vengo. Van, entran y salen. Ya le tengo la respuesta. Hermano, a veces Dios se tarda para responderle a uno. No sé usted, pero a mí sí. A veces todavía yo estoy esperando alguna respuesta de hace 15 años atrás. Por ahí vienen. Por ahí deben venir. Unas la responde rápido, otras no. Pero no, ya va, déjame que yo entre a mi cuarto para preguntarle a Dios. O sea, Dios está castigado en el cuarto. No puede salir del cuarto. Así que ir al cuarto a preguntarle a Dios. Si usted me capta. ¿Me entiende? Cosas que Dios responde y otras que no. Y hay gente que le da la interpretación y se meten en problemas porque Dios se queda en silencio y cuando se queda en silencio porque está trabajando. Señor, yo voy a tomar tu sí, tú voy a tomar tu silencio como un sí, porque te conviene el sí. Pero si es un no, tú dices, Señor, que ese silencio lo voy a interpretar como un no. Y se zumba. El silencio es espera y es paciencia. El sí es sí y el no es no. Así es Dios. A mí me parece, si no está seguro no lo haga. Yo creo, pero con aquella duda. Yo creo que fue Dios que me habló. No lo diga entonces, porque si no está seguro y si no es Dios, se mete en problemas. Por hablar en el nombre de Dios. Y Dios le decía a los profetas, estos cabezones dicen que yo dije y yo no he dicho nada. Así te dice el Señor. Soy enemigo número uno, eso yo. Yo digo mejor, así dice Dios en su palabra. Y le zumbo eso allá a Dios. Esa es tu palabra, Señor. Yo no la escribí. Eso la escribieron tus siervos. Prefiero hablar, así dice la palabra de Dios, a decir, así te dice Jehová. Y si no es Dios. Voy a soltar una pequeñita nada más ahí, para que escuche. La generación de este tiempo es como el pueblo de Israel. Dios dice en su palabra que desde Malaquías hasta Mateo hubieron 400 años de silencio. Y se creó una generación que escuchó hablar de Dios, pero que no escuchaba a Dios. Hay una diferencia en escuchar hablar de Dios y escuchar hablar a Dios, que es muy diferente. Ellos escuchaban, había la Torá, había rollos donde hablaban de Dios, pero no escuchaban a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Manuel, ¿verdad que sí? Mira, Dios ama tanto a la pastora que ella, yo creo que sí lo sabe, pero vamos a decírselo en público. Las veces que ella le ha pedido a Dios por persona, Dios se las ha traído. O es mentira, hermana pastor. Y después el diablo, sácalo. No le haga caso al diablo. Decir al diablo mentiroso que te va a estar bien tú.
¿Es o no es? Esa muerte no me está preguntando, podrá tener más errores quizás que todos los pastores, pero se sabe quebrantar en la presencia del Señor. Sabe en lo secreto cómo humillarse delante de Dios, que es la parte que no vemos. Vemos la parte de la regañona, pero no vemos la parte de la humillación. Y no todo el mundo entra en la presencia de Dios, ¿sabe? No todo el mundo entra a hablar con Dios así. No, Señor. Dígame, hermana. Yo a ella, bueno, voy a decir algo. En los 3 días de ayuno que estuvimos allá en Monte Alto, mientras todos dormían, yo velaba. Hermano, un momento yo me volteaba para acá, me volteaba para allá, no podía dormir. Yo le decía, Señor, ¿qué pasa? Entonces un momentico me quedé media dormitada y yo veía a la pastora. La veía cerquita, hermano, y yo la veía, era ella. Yo no veía más nadie. Yo digo, ¿será que la pastora está velando por nosotras? Porque claro, la hermana dormía, yo todas dormidas, y yo estaba en media, yo no podía dormir, y yo la veía cerrar mis ojos y veía a la hermana. Amén, ella es la que está orando. Y La mayoría de aquí no estamos orando como antes, ¿no? Pero ella sí, Dios le ha puesto un espíritu de oración que no la deja dormir. Y no es porque ella se pone a orar porque quiere, es que no la deja dormir. Y la vi orando. Porque si es por ella se tira y prende el aire. Sí. Y yo la veía, hermano, y decía, Dios mío. Y yo, hermano, y ¿sabes qué? Y el enemigo me decía, entrega, me decía, el viernes me decía que entregara, que no me aguantaba. Ahora mire de dónde viene el nombre, yo soy el que soy, vea. ¿Por qué viene el nombre? Y respondió el 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, porque Moisés le dijo, ay, ¿qué le voy a decir yo que Dios es? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y él le dice, ¿qué le voy a decir yo al pueblo? Y vea lo que Dios le manda a decir al pueblo, porque sabe que el pueblo venía de 430 años de esclavitud con dioses paganos. Entonces le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, le estaba diciendo desde un principio, ustedes son mi pueblo, llegó el momento de la restauración y no hay más otros dioses delante de mí. Yo soy el único, soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, soy el Dios que los aparté y no quiero que se contaminen con otros dioses. Eso fue lo que le dijo, yo soy el que soy. De ahí viene el nombre, yo soy el que soy. Dios le dijo al pueblo, usando a Moisés, dígale que yo soy el que doy las órdenes, que yo soy el que mando, que yo soy el soberano y que yo no doy explicación a nadie. Suena como fuerte, pero así es Dios, ¿o no? Dios a nosotros no nos da explicación, hermano, nos da órdenes y ya, obedece. Listo. Y a veces, Señor, ¿y por qué esto? Y Señor, ¿por qué aquello? Y Señor, ¿por qué lo otro? Y Dios dice como que si yo tengo que darte explicaciones a ti. ¿Y por qué pusiste a ella? Pues me dio la gana. Suena feo, pero así, porque yo quiero, pues. Porque yo conozco el futuro, yo conozco su corazón, lo que tú no ves. Y yo la puse. ¿Y cuál es el problema? No, decía yo, Señor. ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué el hermano Pablo? Porque a Dios le agradó que fuera el hermano Pablo. ¿O no? Que no está ungido. Todos estamos ungidos. Yo tengo el poder del Espíritu Santo. Dice que todos tenemos la unción del Santo, ¿o no? La unción de Dios es el Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu, dígame para poner la Biblia y poner la mano y enseguida y lo ungimos de una vez con el Espíritu de Dios. ¿Verdad, hermano Manuel? Ahora vean. Estamos en el 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Vea que Dios le habló directo a los ancianos a través de Moisés, le dijo, los voy a llevar por todas las tierras de los feos, porque todas terminan en feo. Los jebuseos, los saduceos, los cabeceos y todos los que estaban ahí que terminaban en seo. Entonces Israel tenía que aprender de todos esos desiertos, porque todos iban a hacer guerras y luchas espirituales. Por eso es que usted dice, no, Señor, yo no termino de salir de una para entrar en otra.
Porque usted va camino al cielo y usted tiene que conquistar todos los territorios por donde Dios lo está atravesando. Porque antes de entrar a la tierra prometida hay que pelear con todo lo feo. ¿O no? Yo peleo con los feos míos. Yo sé que usted tiene su feo también ahí. A veces el orgullo me quiere parar y le digo, mira, tierra de orgullo feo. Tú te vas a sujetar en el nombre de Jesús y aquí el que mande Dios. Así mi carne se ponga dura, pues tú mira carne, a veces no me quiero parar, el aire está muy frío, entonces me hago intencionalmente como que digo no me puedo lastimar la carne, pero a veces doy una vuelta sabiendo que me voy a caer y escucho ¡pum! Y agarra carne, te paras a orar, pues si no vas a llevar pata y kung fu, me colabora. Porque usted tiene que a veces me paro y estoy malhumorado y no sé por qué nadie me ha hecho nada y voy y me veo en el espejo y peleo conmigo mismo. Mi mamá dice, este se volvió loco. Así, mamá, usted no me entiende ahorita, pero más tarde me entenderá cuando llegue porque usted es promesa de Dios. Usted llega porque llega en el nombre de Jesús. Y entonces me pongo así en el espejo y digo, qué feo te ves, Jonathan. Se te ven más las arrugas. Usted no se ve así. Y yo digo, qué feo, Señor. Y peleo conmigo mismo. Porque Dios me mandó a pelear conmigo mismo, no con el vecino. Pelea contigo mismo y sujeta la carne y aplástala. Sí. Porque usted sabe a quién le gusta el chisme, a toditos aquí. Levanta la mano que le gusta el chisme, ninguno la deje abajo. Yo, porque todos nos gusta el chisme. A toditos. ¿O no? Sí, te escucha por allá así un rumor que no escucha nada y usted sin querer dice, qué bueno que dijeron. Eso no es. Te escucha por allá un tiro y en vez de ponerse a orar, que le dieron a fulano, en vez de ponerse a orar, va para allá. ¿A quién le dieron? Le dijo a la hermana fulana. Sí. ¿Y será que se perdió, hermano, o se salvó? Este muchacho andaba como descarriado. Ay, pobrecita la hermana. ¡Ponte a orar! Alaba, pues. ¿Cómo es? Alaba. Somos chismosos por naturaleza. Entonces hay que machucar esa carne. Cuando la carne quiera chismear, usted se la muerde usted mismo. Sí. Así somos, hermano. Dígame, hermano. Mi hermano está en la cama y cuando escucha se asoma rapidito por ahí. A ver. Todos somos así, hermano. Se la llevo más lejos. Hermano, ¿no viste lo que publicó la hermana tal? No, ¿dónde está? Uf, en vez de orar, palita. Este que le está lanzando la punta a fulano. ¿Sí o no es? Mano, Dios está hablando, se metió en el asunto. ¿Entiendes? Y eso es pecado. Hermano, los tiros yo me encuentro debajo de la cama, eso pegando duro, digo yo. Gloria a Dios. Yo no me voy a ver igual. Vean, estamos terminando, más me quedan 4 versículos. Y oirán el 18. Y oirán tu voz, Dios le está diciendo a Moisés, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diré, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos días eran en el desierto? 3 días. Va a entrar tan rapidito. Pero mientras usted más se queja, el desierto se le aleja más. Usted no ve que mientras usted más se queja, la prueba se agrava. Porque el Espíritu te mete al desierto y el mismo Espíritu te saca del desierto. Y mientras más nos quejamos, más se arrecia. Dice que cuando Moisés, ¿verdad?, estaba ya cansado, anciano, y fueron a pelear con los de Madián, ¿verdad que sí? Los madianitas. Dice que necesitó 2 ahí a Hur y a Aarón, ¿cierto?, que le levantaran las manos. Pero mientras el pueblo oraba, iba ganando la batalla. Pero cuando el pueblo dejaba de orar, ¿quién ganaba? La carne. Y cuando usted está orando, ¿quién está ganando? El Espíritu. Pero deje de orar y me dice quién le gana. La carne suya le gana. ¿O no es así? Si usted se mantiene en oración, usted mantiene la carne abajo. Pero deje de orar una semana y me dice cómo le fue en la semana.
pellejo que sale. Y Dios no le gusta la carne cruda, ¿sabe? Dios no es carnívoro. Dios manda y dice, mete esa carne en la brasa, en el fuego, que se queme y que llegue el olorcito. Una carne cruda no huele muy bien, ¿verdad que no? Dígame, cuando tiene esa guasa, hasta hedionda se pone, hedionda. Pero cuando usted la tira en ese sartén en carne en vara, que le pegue ese olor doradita que usted hace que... la carne está así como en su punto. Bueno, cuando usted quema la carne suya, ya llega allá arriba en el aire y Dios dice, mi sierva y mi siervo están haciendo sacrificio que me agrada. Dice el Señor, mira, no andan en chisme, no andan en pelea, andan en armonía, andan visitando al huérfano, a la viuda, al menesteroso, se ayudan unos a otros y Dios hace, qué aroma tan sabroso. Pero cuando la iglesia está en pelea, anda en carne, y Dios dice, tan hediondo. ¿Es o no es? Así es, Dios dice, y como la carne se va a seguir pudriendo, le voy a agarrar un ministro o una sierva que tenga bastante sal y se la tire por la herida. Entonces, el carnal dice, la predicación fue para mí. No vengo más para la iglesia, no, porque bueno, porque que le quede el traje que se lo ponga. Si se habla de chismoso y usted no es chismoso, no le va a caer. Si le cae es porque usted anda en eso. Si se habla de iracundo y usted no es peleón, usted es manso como Moisés, usted no le va a caer eso. Pero si usted vive cayéndose a sartenazo, la prédica fue para mí. Entonces lo mejor es decir, gracias Señor, porque me de mi corrección y se me molestó la carne, Señor. Yo a veces me voy así y le digo, Señor, me le dieron duro a la carne. No voy muy contento en la carne, pero hacía falta. Gloria a Dios, Señor. Bendice a mi hermano o bendice a mi hermana, que fue el instrumento que usaste para darle unos latigazos a esa carne sin vergüenza. Esa es la actitud que debemos salir cuando salimos del culto, ¿verdad? Siempre y cuando se predique por aquí. Porque a veces se predica fuera de aquí, ahí sí me voy yo bien molesto. Mire, Señor, ahí no dijo nada suyo. Ahí habló fue el hombre y la mujer, y eso sí me molesta. Si me va a dar mi cocotazo, dámelo por la Biblia. Porque si usted le pega a su papá, usted no se molesta. Es bueno que corrijan, hermano. Sí, pero por la Biblia. Sí, claro. Pero ahí uno aprende, hermano. Cuando una persona corrige a uno, es porque uno... Su papá es Dios, ¿verdad? Y si usted le dan unos chaparrazos por la palabra, es su papá que la está chaparreando. Claro, porque lo estamos haciendo mal. Pero por la palabra. Sí. Pero cuando viene el hombre y la chaparrea a usted y no es Biblia, usted se molesta, sí, porque no le está pegando su papá, le está pegando es un ajeno. Sí, claro. A mí me pega mi papá, mi mamá, ¿verdad? Y uno hace así, y le da una paliza y, mira, tu mamá, sí, pero es mi mamá, ni hables mal de ella porque te vuelvo los dientes. ¿Sí o no? Eso es paternidad. Mira, a la pastora con nosotros puede ser ruda, puede ser lo que ella quiera. Dios ella y Dios ella verá. Pero a mí me hablan mal delante de la pastora, a mí, y yo la defiendo y ella le corta. ¿Por qué vas a hablar mal de ella? Negativo. Yo la respeto en la jerarquía que Dios le dio y el ministerio se basa en la sujeción. Y sin sujeción no puede haber respaldo. Y como yo quiero respaldo de Dios, yo me sujeto. Así. ¿Entiendes? Entonces a veces la gente no entiende esa parte. Estamos en el 20. Pero yo, el 19. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Ahora aquí, hermanos, aquí terminamos, con esto cerramos. Las prendas de oro y todo lo que Dios le había dado al pueblo de Israel fue el pago por la esclavitud, porque Dios es un Dios justo. Dios le devuelve el trabajo. Pero cuando Dios le dio la riqueza al pueblo, ¿qué fue lo primero que hizo el pueblo? Agarró la riqueza que Dios les había entregado en la mano para ofrecérsela a un Dios pagano. Porque hicieron fue una vaca, un becerro. Ahora Dios a usted a veces le hable la finanza y le va muy bien. ¿Y qué está haciendo usted ese dinero?
¿Te está acordando de Dios? Porque Dios nos provee. Y Dios no le hace falta el dinero, pero Dios nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón. Nos estamos despojando para Dios. Y eso es una de las pruebas en el desierto. Lo primero que hicieron fue, del dinero mismo que nos dio Dios, hacemos un becerro. Para la próxima clase, hermano, yo se lo voy a poner por el grupo, vamos a estudiar los 10 falsos dioses que representaban las plagas que Dios mandó sobre Egipto. ¿Cierto que mandó ranas? Había un Dios que era visto por las ranas. Había un Dios, todo eso, los piojos, todo eso eran falsos dioses. No nos metimos aquí porque en profundidad con Apis, porque no hemos llegado a la muerte del primogénito. Pero cuando lleguemos a la última muerte del primogénito, vamos a descubrir allí que el enemigo a veces se hace pasar por Dios. ¿Me entienden? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? No se lleve duda. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le pedimos a la hermana pastora que nos despide en oración. Amén. Gracias.